Hola, 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 familia. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para estar al tanto de todo lo que rodea a la farándula turca y, por supuesto, a nuestra pareja más querida, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy tenemos un vídeo que, agárrense, va a encender las redes sociales. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado rondando en la cabeza de todos nosotros, los fans, durante meses, quizás incluso años. Y es que a pesar de que ya no estén juntos como pareja, la esperanza de verlos reunidos, aunque sea como amigos, siempre está ahí, ¿verdad? Pues bien, los rumores, las especulaciones y las pistas que encontramos en las redes sociales nos han llevado a creer que podría haber una posibilidad de que Hande y Kerem pasen el año nuevo juntos. Sí, lo han oído bien. Kerem, al parecer, está haciendo todo lo posible para convencer a Hande. Y si lo logra, prepárense porque las redes sociales van a explotar. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades sobre Hande, Kerem y el mundo del espectáculo turco. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulación y, por qué no, un poco de esperanza. La verdad es que la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido especial, ¿no creen? Desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Esa chispa que se veía en pantalla se tradujo en una relación real que nos hizo soñar a todos. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, muchos creen que el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. Y es que a pesar de la ruptura, hemos visto pequeñas señales que nos hacen pensar que no todo está dicho. Interacciones sutiles en redes sociales, comentarios accidentales de amigos en común, e incluso rumores de encuentros secretos. Todo esto ha alimentado la esperanza de que, aunque sea, puedan volver a ser amigos. Ahora bien, ¿por qué creemos que Kerem está intentando convencer a Hande para pasar el año nuevo juntos? Pues bien, la primera pista, y quizás la más evidente, es la constante presencia de Kerem en Estambul durante las últimas semanas. Sabemos que Kerem viaja muchísimo por trabajo y por placer, pero últimamente ha estado pasando mucho tiempo en la ciudad. Y esto, claro, no ha pasado desapercibido para los fans. Además, fuentes cercanas a Kerem han comentado que está muy motivado para empezar el año con buen pie y que está haciendo todo lo posible para rodearse de las personas que más quiere. Y seamos honestos, es difícil creer que Hande no esté en esa lista. No solo eso, amigos, fuentes con un acceso privilegiado a su círculo íntimo, nos han revelado que Kerem ha estado hablando constantemente de Hande en las últimas semanas. No en un tono melancólico o lastimero, no. Sino con una admiración y un cariño evidentes. Al parecer, ha estado recordando anécdotas de su tiempo juntos, resaltando su inteligencia, su sentido del humor y, sobre todo, su gran corazón. Esto, por supuesto, no es una confirmación de nada, pero sí es una señal de que Hande sigue ocupando un lugar importante en su vida. Otra pista importante es la actividad en redes sociales. Hande y Kerem, aunque no se siguen mutuamente, han interactuado indirectamente a través de me gusta, a publicaciones de amigos en común y comentarios sutiles que parecen dirigidos el uno al otro. Estas interacciones, aunque pequeñas, son suficientes para encender la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Por ejemplo, hace unos días, un amigo en común de ambos publicó una foto en un restaurante con vistas al Bósforo. Tanto Hande como Kerem le dieron me gusta a la publicación casi al mismo tiempo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero la verdad es que nos hace pensar que ambos estaban prestando atención a lo que el otro estaba haciendo. Y no solo eso, amigos, Hande ha estado comentando en algunas publicaciones de sus amigas con emojis de estrellas y corazones, lo que muchos interpretan como una señal de optimismo y alegría. ¿Será que está sintiendo la energía positiva que Kerem le está enviando? Solo el tiempo lo dirá. Pero, ¿cuál es el plan de Kerem? ¿Cómo está intentando convencer a Hande? Aquí es donde entramos en terreno de especulación, pero tenemos algunas teorías bastante sólidas. Primero, creemos que Kerem está apelando a la amistad que siempre existió entre ellos. Antes de ser pareja, Hande y Kerem eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Creemos que Kerem está intentando recordar esos buenos momentos y demostrarle a Hande que puede confiar en él como amigo, incluso después de la ruptura. Estamos hablando de la época en la que compartían largas jornadas de rodaje, risas, bromas y un compañerismo inigualable. Creemos que Kerem quiere demostrarle a Hande que esa base de amistad sigue existiendo y que puede ser el punto de partida para reconstruir su relación. Quizás quiere recordarle que más allá de la pasión y el romance, lo que siempre los unió fue una conexión genuina y una admiración mutua. Segundo, creemos que Kerem está siendo muy respetuoso con el espacio y los tiempos de Hande.
Sabemos que Ande es una persona muy reservada y que no le gusta que su vida privada esté en el ojo público. Por lo tanto, creemos que Kerem está siendo muy cuidadoso para no presionarla ni incomodarla. No está haciendo apariciones públicas tratando de llamar su atención, ni está enviando mensajes indirectos a través de los medios. Está siendo discreto y paciente, respetando su necesidad de privacidad y permitiéndole tomar la decisión que sea mejor para ella. Esta actitud, sin duda, es muy importante, ya que demuestra que Kerem ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a adaptarse a las necesidades de Ande. Tercero, creemos que Kerem está siendo muy sincero y honesto con Ande. Creemos que le está expresando sus sentimientos y sus deseos de pasar el año nuevo juntos de una manera clara y directa, pero siempre respetando sus límites. No está jugando a las indirectas ni está tratando de manipular la situación. Está siendo abierto y transparente, expresándole sus sentimientos de una manera honesta y genuina. Le está dejando claro que la valora, que la respeta y que le gustaría volver a tenerla en su vida, ya sea como amiga o como algo más. Esta sinceridad, sin duda, es fundamental para que Ande pueda tomar una decisión informada y consciente. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Ande, como siempre, se mantiene en silencio y no ha dado ninguna pista sobre sus planes para Año Nuevo. Esto, por supuesto, no hace más que aumentar la expectación y la incertidumbre. Sin embargo, algunos observadores cercanos a Ande han comentado que la ven más relajada y receptiva últimamente. Dicen que Ande está abierta a nuevas experiencias y que está dispuesta a dar segundas oportunidades. Esto, claro, nos da un poco de esperanza de que esté dispuesta a considerar la propuesta de Kerem. Al parecer, ha estado pasando más tiempo con sus amigas, saliendo a cenar, disfrutando de la naturaleza y dedicándose a sus hobbies. Esto podría ser una señal de que está buscando recuperar su alegría y su vitalidad después de un periodo difícil. Además, se rumorea que ha estado recibiendo clases de pintura y que está explorando su lado artístico. Esto podría indicar que está abierta a nuevas experiencias y que está dispuesta a salir de su zona de confort. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem tienen muchos amigos en común. Y es muy probable que estos amigos estén intentando mediar entre ellos y animarlos a reconciliarse, aunque sea como amigos. Sabemos que el apoyo de los amigos y la familia es fundamental en estos casos. Esos amigos que vivieron de cerca su relación, que fueron testigos de su amor y que sufrieron con su ruptura. Esos amigos que saben que a pesar de todo, Ande y Kerem se complementan a la perfección y que tienen mucho que ofrecerse el uno al otro. Esos amigos que con su cariño y su apoyo podrían ser el catalizador que necesitan para dar el paso y volver a conectar. Ahora bien, imaginemos por un momento que Kerem logra convencer a Ande y pasan el año nuevo juntos. ¿Qué pasaría? Las redes sociales explotarían. Sería la noticia del año, sin duda alguna. Los fans de todo el mundo estarían eufóricos y llenos de esperanza. Los hashtags #Anker Reunited, #Ande and Kerem Forever y #New Year with Anker serían tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans más creativos empezarían a crear montajes de fotos y vídeos de la pareja, recordando sus mejores momentos y deseándoles lo mejor para el futuro. Las páginas de fans se llenarían de mensajes de apoyo, amor y esperanza. Sería una verdadera fiesta virtual. Pero más allá del impacto en las redes sociales, lo más importante es lo que esto significaría para Ande y Kerem. Si logran pasar el año nuevo juntos, aunque sea como amigos, esto podría ser el primer paso hacia una reconciliación más profunda. O al menos podría significar que han logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial y respetuosa. Podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, basada en la madurez, el respeto y la comprensión mutua. Podría ser la oportunidad de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos, ya sea como amigos o como pareja. Podría ser la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Sin embargo, también hay que ser realistas. No hay garantía de que Kerem logre convencer a Ande. Ande es una mujer independiente y fuerte que toma sus propias decisiones. Y si decide que no quiere pasar el año nuevo con Kerem, debemos respetar su decisión. No podemos presionar a Ande ni culparla si decide que no es el momento adecuado para reencontrarse con Kerem. Debemos entender que ella tiene sus propios tiempos y sus propias prioridades. Debemos confiar en su criterio y apoyarla en la decisión que tome, sea cual sea. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que Ande y Kerem sean felices. Si son felices juntos, genial. Si son felices separados, también genial. Lo importante es que tomen las decisiones que sean mejores para ellos y que no se dejen presionar por las expectativas de los demás. Su felicidad es lo que más importa. Su bienestar emocional es lo que debemos priorizar. Su derecho a tomar sus propias decisiones es lo que debemos respetar. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pasaría si las redes sociales explotan?
Sería un caos hermoso. Los hashtags #Andercel, #Kerembursin, #Anker, y muchos otros serían tendencia mundial. Los fans estarían compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Los medios de comunicación estarían cubriendo la noticia minuto a minuto. Los programas de farándula turcos estarían dedicando horas y horas a analizar la situación. Los expertos en lenguaje corporal estarían interpretando cada gesto y cada mirada de la pareja. Los paparazzi estarían acampando afuera de sus casas, esperando la foto que confirme el romance. Y por supuesto, las teorías y las especulaciones se multiplicarían. ¿Estarán juntos de nuevo? ¿Será solo una amistad? ¿Qué significará esto para el futuro? Todas estas preguntas estarían rondando en la cabeza de los fans. Algunos fans empezarían a elucubrar sobre la posibilidad de una boda secreta. Otros, más cautelosos, se conformarían con una simple amistad. Pero todos, sin excepción, estarían esperando con ansias el próximo capítulo de esta historia de amor. Pero más allá de todo el ruido mediático, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Y que merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer. No debemos olvidar que son seres humanos con virtudes y defectos. No debemos juzgarlos ni criticarlos. Debemos ofrecerles nuestro apoyo incondicional y respetar sus decisiones. Así que, familia, mantengamos la calma y esperemos a ver qué sucede. No nos dejemos llevar por la histeria colectiva y recordemos que la felicidad de Hande y Kerem es lo más importante. Respiremos profundo, mantengamos la mente abierta y crucemos los dedos para que todo salga bien. Confiemos en que Hande y Kerem tomarán la decisión que sea mejor para ellos y que, pase lo que pase, encontrarán la felicidad. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Kerem esté intentando convencer a Hande para pasar el año nuevo juntos. Hemos analizado las pistas y los rumores que han alimentado esta esperanza. Hemos especulado sobre el plan de Kerem y la posible reacción de Hande. Y hemos imaginado el impacto que esto tendría en las redes sociales. Hemos considerado todos los ángulos posibles, desde la amistad hasta el romance, desde la esperanza hasta la realidad. Recuerden que todo esto son especulaciones y que no hay nada confirmado. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a imaginar un futuro feliz para Hande y Kerem. Un futuro en el que puedan superar sus diferencias, perdonar sus errores y construir una relación sólida y duradera. Un futuro en el que puedan volver a ser felices juntos, ya sea como amigos o como pareja. Y por último, queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades sobre Hande, Kerem y el mundo del espectáculo turco. Porque pase lo que pase con Hande y Kerem, nosotros seguiremos aquí, brindándoles la mejor información, los análisis más profundos y el cariño más sincero. Nosotros somos su familia virtual, su refugio en el mundo de la farándula turca. Nosotros somos sus confidentes, sus amigos y sus compañeros de aventura. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emoción y especulación. Esperamos que hayan disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encanta compartir con ustedes nuestra pasión por Hande y Kerem. Nos encanta sentir su apoyo y su cariño. Nos encanta saber que formamos parte de una comunidad unida por el amor y la esperanza. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem logrará convencer a Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué creen que pasaría si las redes sociales explotan? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus deseos y sus esperanzas. Díganos qué esperan del futuro de Hande y Kerem. Queremos saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdenos a crecer, a llegar a más personas y a seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para nosotros. Su cariño es nuestra mayor motivación. Gracias por todo su apoyo. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, familia, la esperanza es lo último que se pierde. Siempre Anker.